Bueno, hola a todos, yo soy Gemma Capeans. Comencé el doctorado hace muy poquito, hace 3 meses, en la Facultad de Biología en la Universidad de Oviedo. Y bueno, mi tesis trata principalmente de la carabela portuguesa, ¿no? Y en especial lo que voy a tratar de responder a lo largo de mi tesis va a ser a 2 cuestiones muy importantes. Por una parte es cuándo van a aparecer estos organismos y dónde lo van a hacer, ¿no? Entonces, antes de comenzar pues, a explicaros en qué consiste mi tesis y en lo que trabajo, voy a definir muy brevemente qué es la carabela portuguesa, ¿no? La carabela portuguesa es esta que veis aquí en esta imagen. Tiene un físico particular, ¿no? Por así decirlo. Por una parte tiene esa parte de ahí, el neumatóforo, que es una estructura con un gas que es lo que permite flotar en la superficie del mar, ¿no? Pero además ahí tiene una especie de vela, ¿no? Que gracias al viento es lo que le permite pues, ir navegando pues, a lo largo de los océanos. Además, también tiene pues, unos tentáculos, ¿no? Que es lo que usa pues, principalmente para capturar presas y como alimento, ¿no? Y luego también como parte de defensa, ¿no? Porque esta carabela es capaz de inyectar una toxina que es muy, muy urticante, sobre todo para nosotros, para los humanos. De ahí a que veáis muchas veces en verano un montón de noticias de, bueno, que llega un montón de carabelas, que hay que tener cuidado, que hicieron mucho daño y demás, ¿no? Luego, otra particularidad también que tienen estos organismos es que son dimorfos. Es decir, que según la parte flotante y esta parte, la parte sumergida de estos organismos, pues es lo que se nos conoce como morfo de derechas o morfo de izquierdas, ¿no? Y según el morfo que sea y según la dirección del viento, se puede mover hacia una dirección o hacia otra, ¿no? Por poneros un ejemplo, en esta imagen de aquí tenemos 2 fotos de una carabela, bueno, de 2 carabelas, pero de distintos morfos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el morfo de derechas, ¿no? Entonces, según la dirección del viento, que la vemos ahí, imaginemos que va, pues, dirección del viento hacia el norte, pues este morfo se estaría moviendo, repito, era un morfo de derechas, pero se movería hacia la izquierda, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, es algo particular, ¿no? de su forma. Y ya para terminar de conocer esta especie, es que es una especie muy, muy común en zonas tropicales y subtropicales. Y no tanto, pero eso no significa que no pueda aparecer en zonas templadas, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? Seguramente hayáis visto en los últimos tiempos un montón de noticias, y seguro que lo visteis en las playas, de que cada vez ahí, aparecen pues, muchos más arribazones, aparecen estas especies cada vez más en zonas donde a lo mejor antes no eran tan comunes verlas, ¿no? Entonces, está claro que hay un cambio en su distribución espacial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos comprender que haya cambiado esto, ¿no? Que ahora aparezca en zonas que a lo mejor antes no eran tan típicas, ¿no? Entonces, está claro, para comprender esto tenemos que meternos en un entorno a gran escala, ¿no? Y este entorno a gran escala está cambiando muy rápido y uno de esos cambios es debido precisamente al cambio climático, ¿no? Que está moviendo un poco esas dinámicas atmosféricas y oceánicas. Lo podemos ver, por ejemplo, en el reforzamiento de los giros oceánicos o la expansión esas de las células de Halley, ¿no? Que al final lo que hacen pues, es causar cambios en los movimientos oceánicos o incluso también tienen o sea que ay, que no me sale la palabra. Bueno, que tienen que ver también con los corrientes en chorro, ¿no? Que lo que hacen es pues, que esos eventos extremos pues, cada vez duren más en el tiempo, ¿no? Entonces, está claro que el mundo está cambiando, ¿no? Y ya enfocándonos en la carabela portuguesa, como había dicho, que es una especie muy común en las zonas tropicales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente empieza a aumentar la temperatura, ¿no? Pues que esa especie, ¿no? Cabría suponer que va a moverse a esas zonas que antes eran templadas, ¿no? Y que ahora aumentan la temperatura. O esos cambios en los regímenes de viento, pues a lo mejor que haya cada vez más arribazones, ¿no? Entonces, todas esas causas en conjunto es lo que provoca, puede ser que haya una presencia continua de estas carabelas donde a lo mejor antes no lo eran, ¿no? Entonces, en donde estoy trabajando yo, en el Departamento de Organismos y Sistemas, en la Facultad de Oviedo, hay un proyecto que se llama el Proyecto Physalia, ¿no?
que estudie pues, comprender cómo el clima atmosférico ha modelado la evolución de estos organismos. Y dentro de ese proyecto se enmarca mi tesis, ¿no? En el que, como decía al principio, trato de responder a dos grandes cuestiones, ¿no? Que una va a ser pues, por qué aparecen, o sea, por qué llegan a la costa, y el otro es cómo podemos anticiparnos, ¿no? Prevenir su llegada. Esto lo haré con un objetivo principal que va a ser modelizar su movimiento. Y esto lo podré hacer gracias a tres objetivos más específicos, ¿no? Que os lo pongo ahí, que el primero sería identificar qué factores, tanto climáticos como geográficos, se tienen que dar para que las carabelas lleguen a la costa, ¿no? Que es en lo que estoy trabajando ahora mismo. Luego habrá otro segundo objetivo, ¿no? Que va a ser desarrollar modelos dinámicos, de modelos que me expliquen cómo se mueve este organismo. Y el tercer objetivo y el final, cambiaré ya a un enfoque más operacional porque espero desarrollar un sistema, ¿no? Una herramienta que me permita prevenir, ¿no? Anticipar y predecir cuándo van a llegar y dónde lo van a hacer, ¿no? De ahí el título de esta presentación. Entonces aquí os muestro un pequeño esquema de lo que se espera que vaya a ser mi tesis, ¿no? Para que lo podáis comprender un poco mejor. Yo uso principalmente muchas bases de datos distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer objetivo, que sería caracterizar los arribazones, pues me voy a enfocar mucho, por un lado, en datos atmosféricos y oceánicos, pero también en datos de ciencia ciudadana, ¿no? De datos observacionales de estas fisalias, de dónde aparecieron, cuándo y demás. Luego, para desarrollar los modelos, ya también voy a usar pues, otros datos más, ¿no? Seguiré usando pues, los datos atmosféricos y oceánicos, pero también me voy a enfocar en datos de observaciones de aquí, de la costa de Asturias, gracias a la cooperación que estamos teniendo con el 112. Y también datos experimentales que se vayan desarrollando a lo largo del desarrollo del proyecto Fisalia. Y luego, ya en el último objetivo, que sería el desarrollar esa herramienta de predicción, pues empleando el modelo que desarrollé, pues voy a usar datos de previsión de atmosféricos y oceánicos, pero también datos en tiempo real de las costas de Asturias, del 112. Entonces, ya para terminar, os voy a comentar en lo que estoy trabajando ahora, que como he dicho, acabo de comenzar, entonces resultados como tal no os puedo mostrar nada, pero sí os muestro pues, dos tareas importantes en las que estoy ahora, ¿no? Por una parte sería el análisis de todos esos datos de observaciones y análisis de viento, corrientes y los que luego usa a futuro. Y por otro lado también estamos inmersos en una campaña de monitoreo ahora en verano, ¿no? Que una de las actividades que estamos haciendo es que junto con el 112, ahí en el mapa que veis de Asturias, veis unos puntitos, serían playas que hemos identificado que hay equipos de salvamento. Entonces lo que queremos es que esos equipos de salvamento nos ayuden cada vez que vean fisalias, que las reporten, que las anoten, que les saquen fotos y que nos las envíen para nosotros tener pues, un registro de cuándo llegaron esas fisalias a Asturias, ¿no? Luego, ¿qué queremos también hacer? Recoger fisalias en buen estado, almacenarlas, cuidarlas para luego hacer experimentos controlados. ¿Estos experimentos en qué consiste? Vamos a cogerlas y las vamos a soltar en el mar. Vamos a emplear también un dron para poder visualizarlas y traquearlas. Entonces, esta información es muy, muy importante porque hasta ahora no hay información de cómo se comportan estos organismos en su hábitat natural. Sí hay mucha información de cuándo llegan, de cuándo ya están varadas a lo mejor en las playas, pero no en cómo navegan, en cómo se mueven. Entonces, yo creo que esto va a ser muy, muy importante y nos va a dar muchísimos datos, tanto cualitativos como cuantitativos, para poder seguir estudiando la evolución o la biología y la dinámica de estos organismos. Y bueno, aquí os muestro unos carteles que estamos haciendo también para que otros grupos que trabajen en el mar, grupos de buceo, nos ayuden también a identificar estas carabelas. Y bueno, os muestro también un protocolo, que es un protocolo que se hizo para que los equipos de salvamento pues, sepan cómo proceder cuando lleguen una fisalia, ¿no? Y
Bueno, esto sería todo, un poco resumido de lo que trata mi tesis y espero que os pareciese, pues, bueno, muy interesante. Muchas gracias a todos.